Conciencia prohibida te trae hoy. El ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. La advertencia que nadie te da al principio. Hay una frase que se atribuye a distintos pensadores a lo largo de la historia, pero cuya verdad trasciende cualquier autoría. El ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Léela de nuevo, despacio, porque si esa frase es cierta, y vas a descubrir en los próximos 30 minutos que hay razones muy sólidas para creer que lo es, entonces todo lo que llamas realidad merece una revisión profunda e inmediata. No estamos hablando de filosofía abstracta, no estamos hablando de espiritualidad vaga, estamos hablando de algo que afecta directamente cómo percibes cada situación de tu vida, cómo interpretas lo que te dicen las personas que amas, cómo construís el relato de quién sos y qué es posible para vos. Estamos hablando del filtro invisible a través del cual pasa absolutamente toda tu experiencia antes de que llegue a tu consciencia. Y la pregunta que vas a tener que hacerte, si sos honesto, es esta: ¿estás viendo la realidad? ¿O estás viendo lo que tu mente ya decidió que vas a ver? Luna nueva, el pensador irreflexivo. Vivir dentro del pensamiento sin saberlo. Existe un estado en el que vive la gran mayoría de los seres humanos durante la gran mayoría de su tiempo. No es un estado de inconsciencia, no es un estado de sueño. Es algo mucho más sutil y mucho más difícil de detectar precisamente porque desde adentro no se siente como un estado particular. Se siente como la realidad. Es el estado del pensador irreflexivo, la persona que piensa constantemente pero que nunca piensa sobre sus pensamientos. Que reacciona, interpreta, concluye, juzga y decide de forma continua, pero sin nunca dar un paso atrás para preguntarse desde dónde está haciendo todo eso. El pensador irreflexivo no sabe qué está pensando. Cree que está viendo. Esta distinción es todo. Es la diferencia entre vivir dentro de un mapa creyendo que es el territorio y darse cuenta de que el mapa existe, que fue construido, que tiene límites, y que el territorio real podría ser infinitamente más rico, más complejo y más sorprendente de lo que el mapa permite mostrar. El filósofo Alfred Korzybski lo formuló con una claridad brutal: el mapa no es el territorio. Pero lo verdaderamente perturbador no es que el mapa sea diferente del territorio. Lo perturbador es que la mayoría de las personas nunca llega a ver el mapa. Solo ven lo que el mapa les muestra y llaman a eso la verdad. ¿Cuántas de tus certezas más sólidas son el territorio real? ¿Y cuántas son simplemente los límites de tu mapa? Regla la distancia entre realidad, pensamiento y habla. Aquí comienza uno de los misterios más profundos y más ignorados de la experiencia humana. Existe una cadena de transformaciones que ocurre entre lo que sucede en el mundo y lo que terminas diciendo sobre lo que sucedió. Y cada paso en esa cadena introduce distorsión. No por mala fe, no por error, sino por la naturaleza misma del proceso. Paso 1. El evento bruto. Algo ocurre en el mundo. Ondas de luz impactan tu retina. Vibraciones de aire estimulan tu oído. Cambios de presión activan receptores en tu piel. Hasta aquí, pura física. Paso 2. La percepción filtrada. Tu sistema nervioso selecciona, de entre toda la información disponible, una fracción minúscula. Lo que selecciona no es aleatorio. Está determinado por tu historia, tus creencias, tus experiencias previas, tu estado emocional en ese momento. Dos personas en el mismo lugar, en el mismo instante, perciben cosas diferentes. Siempre. Paso 3. La interpretación. Lo que percibiste pasa ahora por el filtro de la mente interpretativa. Se le asigna significado, se conecta con recuerdos similares, se clasifica en categorías preexistentes. Esto es peligroso, esta persona me irrespeta, esto es una oportunidad, esto es una pérdida. La interpretación no describe el evento, lo reconstruye. Paso 4. El lenguaje. Ahora intentas comunicar lo que viste y pensaste a otra persona usando palabras. Pero el lenguaje es un sistema de aproximación. Las palabras son categorías generales que aplican de forma imperfecta a experiencias particulares. Lo que llegó a tu mente como una experiencia multidimensional, compleja, matizada, sale por tu boca como una secuencia lineal de símbolos acústicos que el otro va a escuchar, procesar e interpretar a través de sus propios filtros. Para cuando la realidad completa ese recorrido, desde el evento hasta las palabras que lo describen, ha pasado por tantas transformaciones que apenas guarda parecido con el punto de origen. No mentimos cuando describimos la realidad. La realidad que describimos ya es, en sí misma, una construcción. METAPNSAMINTO y el filtro del lenguaje. Pensar sobre el pensar.
Existe un nivel de consciencia que la mayoría de las personas nunca habita de forma regular. Es el nivel desde el cual es posible observar los propios pensamientos en lugar de simplemente tenerlos. Desde el cual es posible notar los filtros en lugar de ver solo a través de ellos. Se llama metapensamiento, el pensamiento sobre el pensamiento, la consciencia de la consciencia. Y es en este nivel donde comienza la verdadera libertad. Porque mientras estás dentro de un pensamiento, el pensamiento te controla. Genera emociones, impulsa acciones, construye narrativas, todo de forma automática. Sos el personaje dentro de la historia. Cuando logras dar un paso atrás y observar el pensamiento, algo cambia fundamentalmente. El pensamiento ya no sos vos. Es algo que está ocurriendo en vos. Y esa distinción, aunque parezca sutil, tiene consecuencias prácticas enormes. Podés ver que el pensamiento que tenés en este momento es parcial. Que está influenciado por tu estado de ánimo de hoy. Que está condicionado por experiencias de hace 20 años. Que usa categorías del lenguaje que simplifican una realidad más compleja. Que podría ser diferente si lo observaras desde otro ángulo. El lenguaje merece atención especial aquí. Porque pensamos el lenguaje. Y el lenguaje no es un espejo neutro de la realidad. Es una estructura que organiza, selecciona, enfatiza y oculta. El lingüista Benjamin Lee Horf propuso que el lenguaje que hablamos condiciona la realidad que podemos percibir. Que las categorías que el lenguaje pone a disposición determinan qué experiencias pueden ser nombradas y por ende conscientemente procesadas. Y que lo que no puede ser nombrado tiende a permanecer invisible. El límite de tu lenguaje es, en cierta medida, el límite de tu mundo perceptible. Pero hay mundos más allá del lenguaje. La práctica contemplativa, el arte, la música, el silencio profundo. Todas son formas de acceder a dimensiones de la experiencia que las palabras no pueden contener. Rombo con pétalo, consciencia pura. El fondo que siempre estuvo ahí. Debajo de todos los pensamientos, hay algo. Debajo de las interpretaciones, las narrativas, los juicios, las emociones reactivas, las memorias proyectadas sobre el presente, hay algo que permanece. No es un pensamiento, no es una emoción, no es una historia sobre quién sos. Es el espacio en el que todo eso ocurre. Las tradiciones contemplativas de todas las culturas tienen nombres diferentes para esta dimensión. Consciencia pura, presencia, el testigo, Rigpa en el budismo tibetano, Turiya en el Vedanta, Ein Sof en la cábala hebrea. Los nombres varían. Lo que señalan es notablemente consistente. Es el estado de consciencia que existe antes de que el contenido de la mente aparezca. Como el cielo que existe antes de que las nubes lo atraviesen. Las nubes no crean el cielo. El cielo no desaparece cuando hay nubes. El cielo está siempre ahí, independientemente del clima que lo atraviese. Vos sos el cielo, no las nubes. La mayoría de las personas se identifica completamente con el contenido de su mente. Con los pensamientos, las emociones, las historias, los roles. Y esa identificación es la fuente de una cantidad inmensa de sufrimiento innecesario. Porque el contenido de la mente es siempre transitorio. Siempre cambia, siempre llega y se va. Si vos sos ese contenido, entonces sos algo que está siempre cambiando, siempre amenazado, siempre en riesgo de desaparecer. Pero si el contenido de la mente es algo que ocurre en vos, entonces existe algo en vos que no cambia con cada oleada de pensamiento y emoción. Algo estable, algo que no puede ser amenazado por ningún pensamiento, por más intenso que sea. Eso es la consciencia pura. Y reconocerla no es una experiencia mística reservada para monjes en cuevas. Es una posibilidad disponible para cualquier ser humano que aprenda a dirigir la atención hacia adentro. ¿Signo de interrogación existe un estado de no pensamiento? Esta es la pregunta que genera más confusión y más malentendidos en torno a la práctica contemplativa. ¿Es posible dejar de pensar? ¿El objetivo de la meditación es la mente en blanco? ¿Hay un estado sin pensamientos? La respuesta corta es, no exactamente. Y la razón por la que, no exactamente, es más interesante que un simple, no, tiene que ver con entender qué significa realmente el no pensamiento. No se trata de suprimir los pensamientos. Intentar suprimir los pensamientos es como intentar calmar el agua de un lago golpeándola. Genera más agitación. Se trata de algo más sutil. Cambiar la relación con los pensamientos. De la identificación a la observación. Del creerlos a notarlos. De estar dentro de ellos a verlos pasar. Cuando esa relación cambia, algo curioso ocurre. Los pensamientos no desaparecen necesariamente. Consciencia pura. El fondo que siempre estuvo ahí. Debajo de todos los pensamientos, hay algo.
Debajo de las interpretaciones, las narrativas, los juicios, las emociones reactivas, las memorias proyectadas sobre el presente, hay algo que permanece. No es un pensamiento, no es una emoción, no es una historia sobre quién sos. Es el espacio en el que todo eso ocurre. Las tradiciones contemplativas de todas las culturas tienen nombres diferentes para esta dimensión. Consciencia pura, presencia, el testigo, Rigpa en el budismo tibetano, Turiya en el Vedanta, Ein Sof en la cábala hebrea. Los nombres varían. Lo que señalan es notablemente consistente. Es el estado de consciencia que existe antes de que el contenido de la mente aparezca. Como el cielo que existe antes de que las nubes lo atraviesen. Las nubes no crean el cielo. El cielo no desaparece cuando hay nubes. El cielo está siempre ahí, independientemente del clima que lo atraviese. Vos sos el cielo, no las nubes. La mayoría de las personas se identifica completamente con el contenido de su mente. Con los pensamientos, las emociones, las historias, los roles. Y esa identificación es la fuente de una cantidad inmensa de sufrimiento innecesario. Porque el contenido de la mente es siempre transitorio. Siempre cambia, siempre llega y se va. Si vos sos ese contenido, entonces sos algo que está siempre cambiando, siempre amenazado, siempre en riesgo de desaparecer. Pero si el contenido de la mente es algo que ocurre en vos, entonces existe algo en vos que no cambia con cada oleada de pensamiento y emoción. Algo estable, algo que no puede ser amenazado por ningún pensamiento, por más intenso que sea. Eso es la consciencia pura. Y reconocerla no es una experiencia mística reservada para monjes en cuevas. Es una posibilidad disponible para cualquier ser humano que aprenda a dirigir la atención hacia adentro. ¿Signo de interrogación existe un estado de no pensamiento? Esta es la pregunta que genera más confusión y más malentendidos en torno a la práctica contemplativa. ¿Es posible dejar de pensar? ¿El objetivo de la meditación es la mente en blanco? ¿Hay un estado sin pensamientos? La respuesta corta es, no exactamente. Y la razón por la que, no exactamente, es más interesante que un simple no, tiene que ver con entender qué significa realmente el no pensamiento. No se trata de suprimir los pensamientos. Intentar suprimir los pensamientos es como intentar calmar el agua de un lago golpeándola. Genera más agitación. Se trata de algo más sutil. Cambiar la relación con los pensamientos. De la identificación a la observación. Del creerlos a notarlos. De estar dentro de ellos a verlos pasar. Cuando esa relación cambia, algo curioso ocurre. Los pensamientos no desaparecen necesariamente, pero pierden su poder compulsivo. Ya no arrastran la atención de forma automática. Pueden aparecer y desaparecer sin generar la cadena automática de reacción que normalmente desencadenan. Y en los espacios entre pensamientos, que siempre existieron pero que nunca notamos porque la atención saltaba inmediatamente al próximo pensamiento, aparece algo. Una quietud, una presencia, una forma de consciencia que no depende del contenido mental para existir. Eso es lo que las tradiciones llaman no pensamiento, no la ausencia de pensamientos. La presencia de algo más fundamental que los pensamientos, que puede percibirse cuando la identificación con el contenido mental se afloja lo suficiente. La rendición del buscador, el paradoja final. Aquí llegamos al territorio más extraño y más profundo de todo este recorrido. Hay una paradoja en el corazón de cualquier búsqueda espiritual o contemplativa genuina que tarde o temprano el buscador tiene que enfrentar. El buscador es parte del problema. El que busca la consciencia pura, el que quiere trascender el ego, el que practica meditación para alcanzar la iluminación, ese buscador es en sí mismo una construcción del ego. Es el ego buscando su propia superación, lo cual es simultáneamente el impulso más elevado que puede tener el ego y la trampa más sofisticada que puede construir. Las tradiciones más avanzadas del mundo contemplan esto directamente. El maestro Zen pregunta, ¿quién es el que busca? El Ramana Maharshi invitaba a preguntar constantemente, ¿quién soy yo? No para encontrar una respuesta conceptual, sino para rastrear el yo, hasta su origen y descubrir que no puede encontrarse ningún yo sólido en el lugar donde se supone que debería estar. La rendición del buscador no es derrota. Es el momento en que el buscador descubre que aquello que buscaba nunca estuvo en el futuro de ninguna búsqueda. Que la consciencia pura no es un destino al que se llega. Es el punto de partida que siempre estuvo presente. No se encuentra, se reconoce. ¿Cómo llegar a ningún destino? El camino más extraño que existe es el camino hacia donde ya estás. METAPNSAMINTO y el filtro del lenguaje. Pensar sobre el pensar.
Existe un nivel de consciencia que la mayoría de las personas nunca habita de forma regular. Es el nivel desde el cual es posible observar los propios pensamientos en lugar de simplemente tenerlos. Desde el cual es posible notar los filtros en lugar de ver solo a través de ellos. Se llama metapensamiento, el pensamiento sobre el pensamiento, la consciencia de la consciencia. Y es en este nivel donde comienza la verdadera libertad, porque mientras estás dentro de un pensamiento, el pensamiento te controla. Genera emociones, impulsa acciones, construye narrativas, todo de forma automática. Sos el personaje dentro de la historia. Cuando logras dar un paso atrás y observar el pensamiento, algo cambia fundamentalmente. El pensamiento ya no sos vos, es algo que está ocurriendo en vos. Y esa distinción, aunque parezca sutil, tiene consecuencias prácticas enormes. Podés ver que el pensamiento que tenés en este momento es parcial, que está influenciado por tu estado de ánimo de hoy, que está condicionado por experiencias de hace 20 años, que usa categorías del lenguaje que simplifican una realidad más compleja, que podría ser diferente si lo observaras desde otro ángulo. El lenguaje merece atención especial aquí, porque pensamos el lenguaje, y el lenguaje no es un espejo neutro de la realidad, es una estructura que organiza, selecciona, enfatiza y oculta. El lingüista Benjamin Lee Horf propuso que el lenguaje que hablamos condiciona la realidad que podemos percibir. Que las categorías que el lenguaje pone a disposición determinan qué experiencias pueden ser nombradas y por ende conscientemente procesadas. Y que lo que no puede ser nombrado tiende a permanecer invisible. El límite de tu lenguaje es, en cierta medida, el límite de tu mundo perceptible. Pero hay mundos más allá del lenguaje. La práctica contemplativa, el arte, la música, el silencio profundo. Todas son formas de acceder a dimensiones de la experiencia que las palabras no pueden contener. Rombo con pétalo, consciencia pura. El fondo que siempre estuvo ahí. Debajo de todos los pensamientos, hay algo. Debajo de las interpretaciones, las narrativas, los juicios, las emociones reactivas, las memorias proyectadas sobre el presente, hay algo que permanece. No es un pensamiento, no es una emoción, no es una historia sobre quién sos. Es el espacio en el que todo eso ocurre. Las tradiciones contemplativas de todas las culturas tienen nombres diferentes para esta dimensión. Consciencia pura, presencia, el testigo, Rigpa en el budismo tibetano, Turiya en el Vedanta, Ein Sof en la cábala hebrea. Los nombres varían. Lo que señalan es notablemente consistente. Es el estado de consciencia que existe antes de que el contenido de la mente aparezca. Como el cielo que existe antes de que las nubes lo atraviesen. Las nubes no crean el cielo. El cielo no desaparece cuando hay nubes. El cielo está siempre ahí, independientemente del clima que lo atraviese. Vos sos el cielo, no las nubes. La mayoría de las personas se identifica completamente con el contenido de su mente. Con los pensamientos, las emociones, las historias, los roles. Y esa identificación es la fuente de una cantidad inmensa de sufrimiento innecesario. Porque el contenido de la mente es siempre transitorio. Siempre cambia, siempre llega y se va. Si vos sos ese contenido, entonces sos algo que está siempre cambiando, siempre amenazado, siempre en riesgo de desaparecer. Pero si el contenido de la mente es algo que ocurre en vos, entonces existe algo en vos que no cambia con cada oleada de pensamiento y emoción. Algo estable, algo que no puede ser amenazado por ningún pensamiento, por más intenso que sea. Eso es la consciencia pura. Y reconocerla no es una experiencia mística reservada para monjes en cuevas. Es una posibilidad disponible para cualquier ser humano que aprenda a dirigir la atención hacia adentro. ¿Signo de interrogación? ¿Existe un estado de no pensamiento? Esta es la pregunta que genera más confusión y más malentendidos en torno a la práctica contemplativa. ¿Es posible dejar de pensar? ¿El objetivo de la meditación es la mente en blanco? ¿Hay un estado sin pensamientos? La respuesta corta es, no exactamente. Y la razón por la que, no exactamente, es más interesante que un simple no, tiene que ver con entender qué significa realmente el no pensamiento. No se trata de suprimir los pensamientos. Intentar suprimir los pensamientos es como intentar calmar el agua de un lago golpeándola. Genera más agitación. Se trata de algo más sutil. Cambiar la relación con los pensamientos. De la identificación a la observación. Del creerlos a notarlos. De estar dentro de ellos a verlos pasar. Cuando esa relación cambia, algo curioso ocurre. Los pensamientos no desaparecen necesariamente. Consciencia pura. El fondo que siempre estuvo ahí. Debajo de todos los pensamientos, hay algo.
Debajo de las interpretaciones, las narrativas, los juicios, las emociones reactivas, las memorias proyectadas sobre el presente, hay algo que permanece. No es un pensamiento, no es una emoción, no es una historia sobre quién sos, es el espacio en el que todo eso ocurre. Las tradiciones contemplativas de todas las culturas tienen nombres diferentes para esta dimensión. Consciencia pura, presencia, el testigo, Rigpa en el budismo tibetano, Turiya en el Vedanta, Ein Sof en la cábala hebrea. Los nombres varían. Lo que señalan es notablemente consistente. Es el estado de consciencia que existe antes de que el contenido de la mente aparezca. Como el cielo que existe antes de que las nubes lo atraviesen. Las nubes no crean el cielo no desaparece cuando hay nubes. El cielo está siempre ahí, independientemente del clima que lo atraviese. Vos sos el cielo, no las nubes. La mayoría de las personas se identifica completamente con el contenido de su mente. Con los pensamientos, las emociones, las historias, los roles. Y esa identificación es la fuente de una cantidad inmensa de sufrimiento innecesario. Porque el contenido de la mente es siempre transitorio. Siempre cambia, siempre llega y se va. Si vos sos ese contenido, entonces sos algo que está siempre cambiando, siempre amenazado, siempre en riesgo de desaparecer. Pero si el contenido de la mente es algo que ocurre en vos, entonces existe algo en vos que no cambia con cada oleada de pensamiento y emoción. Algo estable, algo que no puede ser amenazado por ningún pensamiento, por más intenso que sea. Eso es la consciencia pura, y reconocerla no es una experiencia mística reservada para monjes en cuevas. Es una posibilidad disponible para cualquier ser humano que aprenda a dirigir la atención hacia adentro. ¿Signo de interrogación existe un estado de no pensamiento? Esta es la pregunta que genera más confusión y más malentendidos en torno a la práctica contemplativa. ¿Es posible dejar de pensar? ¿El objetivo de la meditación es la mente en blanco? ¿Hay un estado sin pensamientos? La respuesta corta es, no exactamente. Y la razón por la que, no exactamente, es más interesante que un simple, no, tiene que ver con entender qué significa realmente el no pensamiento. No se trata de suprimir los pensamientos. Intentar suprimir los pensamientos es como intentar calmar el agua de un lago golpeándola. Genera más agitación. Se trata de algo más sutil. Cambiar la relación con los pensamientos. De la identificación a la observación. Del creerlos a notarlos. De estar dentro de ellos a verlos pasar. Cuando esa relación cambia, algo curioso ocurre. Los pensamientos no desaparecen necesariamente, pero pierden su poder compulsivo. Ya no arrastran la atención de forma automática. Pueden aparecer y desaparecer sin generar la cadena automática de reacción que normalmente desencadenan. Y en los espacios entre pensamientos, que siempre existieron pero que nunca notamos porque la atención saltaba inmediatamente al próximo pensamiento, aparece algo. Una quietud, una presencia, una forma de consciencia que no depende del contenido mental para existir. Eso es lo que las tradiciones llaman no pensamiento, no la ausencia de pensamientos. La presencia de algo más fundamental que los pensamientos, que puede percibirse cuando la identificación con el contenido mental se afloja lo suficiente. La rendición del buscador. El paradoja final. Aquí llegamos al territorio más extraño y más profundo de todo este recorrido. Hay una paradoja en el corazón de cualquier búsqueda espiritual o contemplativa genuina que tarde o temprano el buscador tiene que enfrentar. El buscador es parte del problema. El que busca la consciencia pura, el que quiere trascender el ego, el que practica meditación para alcanzar la iluminación, ese buscador es en sí mismo una construcción del ego. Es el ego buscando su propia superación, lo cual es simultáneamente el impulso más elevado que puede tener el ego y la trampa más sofisticada que puede construir. Las tradiciones más avanzadas del mundo contemplan esto directamente. El maestro Zen pregunta, ¿quién es el que busca? El Ramana Maharshi invitaba a preguntar constantemente, ¿quién soy yo? No para encontrar una respuesta conceptual, sino para rastrear el yo, hasta su origen y descubrir que no puede encontrarse ningún yo sólido en el lugar donde se supone que debería estar. La rendición del buscador no es derrota. Es el momento en que el buscador descubre que aquello que buscaba nunca estuvo en el futuro de ninguna búsqueda. Que la consciencia pura no es un destino al que se llega. Es el punto de partida que siempre estuvo presente. No se encuentra, se reconoce. ¿Cómo llegar a ningún destino? El camino más extraño que existe es el camino hacia donde ya estás. Solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Texto extenso para el vídeo. La advertencia que nadie te da al principio.
Hay una frase que se atribuye a distintos pensadores a lo largo de la historia, pero cuya verdad trasciende cualquier autoría. El ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Léela de nuevo, despacio, porque si esa frase es cierta, y vas a descubrir en los próximos 30 minutos que hay razones muy sólidas para creer que lo es, entonces todo lo que llamas realidad merece una revisión profunda e inmediata. No estamos hablando de filosofía abstracta. No estamos hablando de espiritualidad vaga. Estamos hablando de algo que afecta directamente cómo percibes cada situación de tu vida, cómo interpretas lo que te dicen las personas que amas, cómo construís el relato de quién sos y qué es posible para vos. Estamos hablando del filtro invisible a través del cual pasa absolutamente toda tu experiencia antes de que llegue a tu conciencia. Y la pregunta que vas a tener que hacerte, si sos honesto, es esta: ¿estás viendo la realidad? ¿O estás viendo lo que tu mente ya decidió que vas a ver? Luna nueva, el pensador irreflexivo. Vivir dentro del pensamiento sin saberlo. Existe un estado en el que vive la gran mayoría de los seres humanos durante la gran mayoría de su tiempo. No es un estado de inconsciencia, no es un estado de sueño. Es algo mucho más sutil y mucho más difícil de detectar precisamente porque desde adentro no se siente como un estado particular. Se siente como la realidad. Es el estado del pensador irreflexivo. La persona que piensa constantemente pero que nunca piensa sobre sus pensamientos. Que reacciona, interpreta, concluye, juzga y decide de forma continua, pero sin nunca dar un paso atrás para preguntarse desde dónde está haciendo todo eso. El pensador irreflexivo no sabe qué está pensando. Cree que está viendo. Esta distinción es todo. Es la diferencia entre vivir dentro de un mapa creyendo que es el territorio y darse cuenta de que el mapa existe, que fue construido, que tiene límites, y que el territorio real podría ser infinitamente más rico, más complejo y más sorprendente de lo que el mapa permite mostrar. El filósofo Alfred Korzybski lo formuló con una claridad brutal: el mapa no es el territorio. Pero lo verdaderamente perturbador no es que el mapa sea diferente del territorio. Lo perturbador es que la mayoría de las personas nunca llega a ver el mapa. Solo ven lo que el mapa les muestra y llaman a eso la verdad. ¿Cuántas de tus certezas más sólidas son el territorio real? ¿Y cuántas son simplemente los límites de tu mapa? Regla la distancia entre realidad, pensamiento y habla. Aquí comienza uno de los misterios más profundos y más ignorados de la experiencia humana. Existe una cadena de transformaciones que ocurre entre lo que sucede en el mundo y lo que terminas diciendo sobre lo que sucedió. Y cada paso en esa cadena introduce distorsión. No por mala fe, no por error, sino por la naturaleza misma del proceso. Paso 1. El evento bruto. Algo ocurre en el mundo. Ondas de luz impactan tu retina. Vibraciones de aire estimulan tu oído. Cambios de presión activan receptores en tu piel. Hasta aquí, pura física. Paso 2. La percepción filtrada. Tu sistema nervioso selecciona, de entre toda la información disponible, una fracción minúscula. Lo que selecciona no es aleatorio. Está determinado por tu historia, tus creencias, tus experiencias previas, tu estado emocional en ese momento. Dos personas en el mismo lugar, en el mismo instante, perciben cosas diferentes. Siempre. Paso 3. La interpretación. Lo que percibiste pasa ahora por el filtro de la mente interpretativa. Se le asigna significado, se conecta con recuerdos similares, se clasifica en categorías preexistentes. Esto es peligroso, esta persona me irrespeta, esto es una oportunidad, esto es una pérdida. La interpretación no describe el evento, lo reconstruye. Paso 4. El lenguaje. Ahora intentas comunicar lo que viste y pensaste a otra persona usando palabras. Pero el lenguaje es un sistema de aproximación. Las palabras son categorías generales que aplican de forma imperfecta a experiencias particulares. Lo que llegó a tu mente como una experiencia multidimensional, compleja, matizada,